Bienvenido a la clase de vocabulario y pronunciación del día de hoy. Estaremos repasando Vocabulary and Pronunciation relacionado con palabras. En este caso serán 10 words, 10 palabras de las 3000 palabras más importantes del inglés para hablar de lugares en tu vecindario, places in your neighborhood. En cada diapositiva verás la traducción al español de cada palabra, la escritura en inglés de cada palabra y la pronunciación en inglés representada con símbolos fonéticos. Lo que vamos a hacer ahora nos permitirá repasar lo que hemos aprendido en otros videos, en el video de speaking y en el video de writing. Repasaremos la pronunciación usando símbolos fonéticos tomados del diccionario Merriam-Webster. ¿Qué son los símbolos fonéticos? La escritura de la pronunciación de una palabra, por decirlo así. ¿De qué te sirven? Para leer la pronunciación de las palabras. Esta es la palabra más larga que hemos tenido el día de hoy. La hemos repetido varias veces. Se escribe vecindario con 12 letras, pero se pronuncia con 8 sonidos. Divides la palabra en 3 sonidos. La fuerza de voz va en la primera sílaba contando de izquierda a derecha. En la primera sílaba, en la escritura tienes una E y una I. En la pronunciación tienes la A con el sombrero. ¿Cómo se pronuncia la A con el sombrero? Ei. En la segunda sílaba tienes una O. En la pronunciación, en la segunda sílaba tienes schwa, la que no es ni A, ni E, ni O. En la tercera sílaba tienes una U, ¿okay? En la escritura doble O. ¿Cómo pronuncias la palabra neighborhood? Neighborhood, ¿ok? Le pones fuerza a la primera sílaba y a la última, pero la que va a ser más prominente es la primera. Palabra número 2, hay o frase. Hay, para decir hay un restaurante en mi vecindario, hay un museo, hay. En singular, escribes esta frase con 7. Uy, me faltan dedos. 7 letras, pero pronuncia la palabra solo con 5 sonidos. La primera palabra lleva la escritura de E. La pronunciación también va con E. La última E de la primera palabra no la pronuncias. La segunda palabra se escribe con I. La pronunciación es con I, también con una I débil, no es una I fuerte. La escritura es con S, pero la pronunciación es con Z. ¿Cómo pronuncias esta palabra? There is, there is, there is. Esta frase. Número 3. ¿Cómo dices hay en plural? Ya lo hemos repasado. Vamos a fijarnos en la pronunciación. Escribes la frase con 8 palabras, pronuncias la frase con 5 sonidos. En la primera palabra, al igual que en la frase número 2, tienes la vocal E y la última E de la palabra no la pronuncias. En la segunda palabra, aunque tienes 3 letras, solo tienes 2 sonidos. Solo pronuncias la A inicial, pero en este caso va a ser una A fuerte, la A con 2 puntos arriba. There are, there are. Cuando hablan rápido, esa R la reducen un poco y suena como R. There are, más chiquita, ¿ok? 4. Teléfono público. Hay un teléfono público en mi vecindario. ¿Cómo dices teléfono público? Ahí está. ¿Cómo lo escribes? 8 letras. ¿Cómo lo pronuncias? 5 sonidos. Divides la palabra en 2 sílabas. La primera sílaba lleva la fuerza de voz contando de izquierda a derecha. La primera sílaba, el sonido de la vocal es la A con el guión arriba, según Merriam-Webster. ¿Cómo pronuncias ese sonido de vocal? Ei, ei. En la segunda sílaba, en la escritura tienes una O y una E en cuanto a las vocales. En la pronunciación solo tienes la O con el sombrero. ¿Cómo pronuncias la O con el sombrero? O-W, por decirlo así. O. Pronunciación de la palabra payphone. Payphone. Teléfono público. Este sería como 2 palabras en una. ¿Ok? Payphone. Palabra 5, cajero automático. Escribes esta palabra con 3 letras, es el acronym o una sigla, y pronuncia la palabra con 5 sonidos. Es como si dijeras ATM, pero en inglés. ¿Cómo lo dices? ATM. Pones la fuerza al final. ATM. Primer sonido, A con sombrero.
A. Segundo sonido, E con sombrero. La E con el sombrero es la I larga, la I que se ríe. Y al final la M se pronuncia como M, ¿no? ATM, como M en inglés, con la vocal E. Museo, esta palabra es bien interesante. Tienes 6 letras en la escritura, 7 sonidos en la pronunciación. Divides la palabra en 3 sílabas. La sílaba que lleva la fuerza de voz es la segunda, contando de izquierda a derecha. En la primera sílaba tienes el sonido de la Y con la U. You. Por eso es que suena mew. Mew, la primera sílaba. La segunda sílaba tiene, aunque la escritura va con S, la pronunciación va con Z. Y la vocal que tienes en la segunda sílaba es la E con sombrero, que es la I que se ríe, la I larga. En la tercera sílaba tienes una U en la escritura, pero en la pronunciación no hay una U, hay una schwa, la que no es ni A, ni E, ni O. ¿Cómo pronuncia la palabra? Museum, museum, museum. Palabra número 7. Mira, justo me pongo a toser cuando toque esta palabra. Farmacia, ¿no? Si lo traduce literalmente, droguería, tienda de drogas. Farmacia, 1000 disculpas por la voz. Creo que necesito ir a la farmacia. Escribes la palabra con 9 letras, pronuncias la palabra con 7 sonidos, divides la palabra en 2 sílabas. La sílaba que lleva la fuerza de voz es la primera, contando de izquierda a derecha. En la primera sílaba, en la escritura tienes una U, en la pronunciación tienes schwa, la que no es ni A, ni E, ni O. En la segunda sílaba tienes 2 vocales, O, I, y la vocal E, pero solo vas a pronunciar la O, ¿ok? ¿Cómo pronuncias la palabra? Drug store. Drug store. Es como si dijeras tienda de drogas, ¿no? Pero farmacia, ¿no? Drug store. Okay. Palabra número 9, cine. Escribes esta palabra con 2 palabras, entonces se convierte en una frase, ¿verdad? 12 letras, 10 sonidos. La primera palabra es dividida en 2 sílabas. La sílaba que lleva la fuerza de voz es la primera, contando de izquierda a derecha. La segunda palabra es dividida en 3 sílabas. Y la sílaba que lleva la fuerza de voz es la primera, contando de izquierda a derecha. ¿Cómo pronuncias la primera palabra? En la primera sílaba tienes una U larga con trompita. ¿Ves los 2 puntos arriba? U con trompita. En la segunda sílaba tienes la E con el sombrero. Y ese es el sonido de la E con el sombrero. Y en la segunda palabra tienes también I, la I que se ríe, representada por la E con el sombrero en la primera sílaba. En la segunda sílaba de la segunda palabra tienes schwa, no tienes A, tienes schwa, la que no es ni A, ni E, ni O. Y en la última sílaba, tanto de la frase como de la segunda palabra, tienes una E en la escritura, pero en la pronunciación tienes schwa, la que no es ni A, ni E, ni O. ¿Cómo pronuncias cada palabra de esta frase? La primera palabra, mu, trompita, movie, riéndote, movie. ¿Ok? Si te ríes, sale más fuerte la I, más aguda. En la segunda sílaba, fi, con una I larga, theater o theater. ¿Ok? Theater. ¿Cómo pronuncias la frase? Movie theater. Movie theater. ¿Ok? Movie theater. Movie theater. Movie theater. ¿Ok? Es una de las palabras que me gustó más aprender cuando yo era alumno de inglés. ¿Ok? Le encontré el reto. Movie theater. Número 9. Biblioteca. Se escribe con 7 palabras y se pronuncia con 7 sonidos. Divides la palabra en 3 sílabas. La sílaba que lleva la fuerza de voz es la primera sílaba, contando de izquierda a derecha. ¿Qué vocal tienes en la primera sílaba? La I con el sombrero, con la rayita arriba. ¿Cómo pronuncias la I con el sombrero? I. En la segunda sílaba tienes una E. B-R-E-R. Y en la última sílaba tienes la I larga, representada por la E con el sombrero. I. Entonces tienes I, luego tienes E
y luego tienes I. ¿Cómo pronuncias la palabra? Esta también me apasionó, por decirlo así, cuando yo era alumno de inglés. Hasta ahora sigo aprendiendo inglés. Library. Library. Según el diccionario Merriam-Webster, esa es la representación fonética de la pronunciación de esta palabra. Library. Okay. Library. Palabra número 10. Puestos de periódicos o stand donde venden periódicos. Según Merriam-Webster, hay dos posibles pronunciaciones. Aunque la escritura es con 9 letras, la pronunciación puede ser con 8 sonidos o con 9 sonidos. El primer sonido sugerido o pronunciación sugerida, dividida en 2 sílabas. La segunda también dividida en 2 sílabas. En ambos casos, la fuerza de voz va en la primera sílaba contando de izquierda a derecha. En el primer caso, ves que en la primera sílaba tienes la vocal de la U con trompita, nu, pero tienes Z, aunque la escritura es con S. En la segunda sílaba tienes la A que no tiene sombreros, no tiene puntos, no tiene nada. ¿Cómo se pronuncia esta A según Merriam-Webster? A. Es una A para atrás, con los labios para atrás. ¿Cómo pronuncias esta palabra, puesto de periódicos, en inglés? La primera opción, newsstand, newsstand, newsstand. La otra opción es más fácil para mí, o para la mayoría de mis alumnos, tiene un sonido más. La primera sílaba suena como news, newsstand, newsstand. No es fácil conectar la Z con esa S que viene luego, ¿verdad? Entonces es un reto, ahí está, hay que practicar. Si quieres más información y un cuadro comparativo entre los símbolos fonéticos del diccionario Merriam-Webster y del diccionario Oxford, házmelo saber. Hay un link para que solicites un workbook de la clase número 16. Toma el quiz, hay un link en la descripción de este video. ¿Quieres información acerca de las clases de inglés que doy o del material que uso? Házmelo saber. Será un gusto estar a tu disposición. Visita mi página web, visita mi blog, visita mi canal de YouTube. Suscríbete si te gustó este video, dale like. Sígueme en TikTok, Facebook e Instagram.